Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro seminario de DUA 3.0. Hicimos un pequeño receso. ¿Cómo les fue en ese receso? Bien. Ok, vamos a esperar que se conecten los demás participantes y vamos a dar continuación a nuestro tercer principio, diseño de múltiples medios de acción y expresión. Bueno, vamos a continuar. Poco a poco van llegando más personas para este tercer principio que está muy asociado con ese proceso de la evaluación, ¿cierto? De poder hacer como ese proceso de retroalimentación, de verificar, de cómo yo ya empezando ese proceso de construir el conocimiento, de llevarlo, de trascender a otros espacios, pues logro entonces llevarlo a la práctica, volverlo a acción y poderlo expresar. Para eso entonces vamos a ver el siguiente video que nos permite trabajar desde diferentes situaciones, como situaciones prácticas, películas que hemos visto, desde nuestra experiencia, cómo se proyecta ese tercer principio, diseño de múltiples medios de acción y expresión. Y en este sentido, analizamos de qué manera expresamos mejor aquello que aprendemos. No en todas las formas nos sentimos cómodos demostrando el saber adquirido. Las formas que elegimos tienen relación con nuestras fortalezas, con nuestros talentos. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos por Anne y su gran capacidad para la lectura. Finally, something I can do well. I'm happy for you, Anne. Diana Barry, stand and begin. A perilous life and sad as life may be, hath the lone fisher of the lonely sea. Perilous indeed. Sit down. New girl. Up. Continue. O'er the wild waters, laboring far from home, for some bleak pitten's air compelled to roam. Few hearts to cheer him through his dangerous life, and none to aid him in the stormy strife. Companion of the sea and silent air, the lonely fisher thus must ever fare. She's good. Invested. Without the comfort, hope with scarce a friend, he looks through life and only sees its end. Sit down. La posibilidad de aprender en compañía y con la ayuda de otros. Nosotros te ayudamos a estudiar, mamá. Claro que tendremos que reducir nuestra Se acaban tarea. de casar y buscan su primera casa, señor y señora. Superman, Ay, no le haga caso a mi esposo. Es un pobre idiota. Yo soy veterinaria y necesito tener animales enfermos en mi casa. ¿Está permitido? en mi casa, olvídalo. Bueno, este vecindario es una zona R3. Se permiten perros, gatos, monos que contesten el teléfono y... nunca podré memorizar esto. Cuando yo tuve que aprender la Carta Magna, compuse una canción. En 1215 ya, duda, duda, el rey y los varones firman duda, El día duda. del embargo llegaron los del lago. Impuestos e intereses los pagamos con creces. El banco habló. Tengamos en cuenta también la flexibilidad a la hora de entender otros modos de aprender y de expresar la información. Hicieron el eco, es normal.
No hay derrame pericárdico. No debe haberlo, no. No hay otra explicación. El eco es normal. Significa que perdimos el tiempo. No. Ritmo cardíaco estable, la amplitud desciende. Está bien. Ven conmigo. Vamos. Otra. ¡Ay! Para mí es normal. No es normal. Hay una deformidad cóncava en la aurícula derecha. No la hay. Sí, ahí está. Es sutil. Aunque tengas razón, no es donde se manifiesta un derrame pericárdico. Podría. Le cayeron fragmentos de vidrio, cortaron su yugular. ¿Y si una astilla entró en su torrente sanguíneo? Podría haber viajado por la vena yugular hacia la vena brachiocefálica y hacia la vena cava superior. Si perforó la BCS, podría perder sangre por detrás del corazón, limitando la posibilidad de expandirse y llenarse durante la diástole, reduciendo la eficiencia coronaria. Tenías razón. Y por último, la posibilidad de demostrar el saber de diferentes maneras. Dame tu examen, Bart. Terminó la clase. ¿Me podría calificar ahora? Está bien. Aquí está mi amigo rojo. Bueno, Bart, 59. Reprobaste. Ay, no puedo creerlo. Lo sé. Otro año juntos. Será el infierno. ¿Qué pasa? Pensé que ya estabas acostumbrado a repetir el grado. Es que usted no entiende. En verdad lo intenté. Ya. Es lo mejor que puedo hacer. Y aún así repruebo. Bueno, un 59 es buena marca. ¿A quién quiero engañar? Soy un fracaso. Ahora sé cómo se sintió George Washington cuando entregó Fort Necessity a los franceses en 1754. ¿Qué? Sí, ya sabe, la famosa derrota con los franceses. Por Dios, Bart, es cierto. ¿Y? Has demostrado conocimiento. Y por la dificultad y oscuridad de la referencia, mereces un punto extra en tu examen. Creo que es justo. ¿Quiere decir que pasé? Por un pelo. Sí, pasé. Tengo un 6. Sí, pasé. ¿Y ustedes de qué manera expresan mejor lo aprendido? Cuéntenme, ¿ustedes de qué manera expresan mejor lo aprendido? Escríbanme. ¿De qué manera expresan mejor lo aprendido? Cuéntenme. Escríbanme de qué manera expresan mejor lo aprendido. Dice Tomás que por medio de mapas conceptuales, muy bien. Mari nos dice que de manera escrita, muy bien. ¿Quién más? Si se fijaron en el video, pues nos muestran como muchos apartes, ¿no? De capítulos, de series, de programas muy conocidos, con todas sus pros y sus contras, ¿cierto? Pero esos fragmentos que nos muestran, pues nos permiten ver algo muy particular, ¿no? Y es como entonces, en ese expresar, ¿cierto? En ese expresar lo aprendido, en esa acción y expresar, pues está ese ejercicio tan importante de reconocer las habilidades de mi estudiante y reconocer cómo efectivamente eso que sabe, pues se debe resaltar y se debe valorar. Nos permite ver también cómo todos podemos aprender a través de ese apoyo, ¿no? Ese trabajo colaborativo, en esa interacción, en ese ejercicio de cómo yo me comunico con el otro. Entonces, lo vemos con Marsh y sus hijos, ¿no? Cómo le lograron enseñar ese tema que tenía que aprender. Lo vemos con nuestro doctor que es autista, otros medios para aprender, ¿no? Entonces, digamos, por acá
Alguien nos decía que se le facilita más de mapas conceptuales, otros escribiendo, otros dibujando, ¿cierto? Representando esa información de manera gráfica, es que podemos expresar lo aprendido y lo podemos expresar de manera oral. O sea, no necesitamos de pronto tener la información escrita, sino solo la información visual y ya nos permite hacer un análisis y demás. Y también cómo demostramos ese saber, ¿no? Entonces ese demostrar en el video que nos muestran de VAR, de pronto de manera escrita no fue la forma, pero cómo asociándolo con una situación y de forma oral lo logró hacer. Muy bien. Nos dicen también por acá Luz Yamile, a través de exposiciones, manualidades, gráficos y secuencias. Ok, o sea que se va más como por el hacer, ¿cierto? Por esa parte kinestésica y esa parte visual. Entonces, efectivamente, identificamos que todos tenemos una forma diferente de expresar, ¿cierto? Pero, pues que el objetivo desde el primer principio que empezamos a dialogar es reconocer esas diferentes formas. Y qué tan importante es entonces que yo como docente también reconozca mis formas, mis múltiples formas para poder aprender, representar, expresar, pero también las de mis estudiantes. A veces encontramos una situación muy particular y era que cuando yo hacía la planeación, la hacía pensando desde mí, a mí que me favorece. No, es que a mí me gusta más la lectura y de la lectura como contestar preguntas. Cuando llevaba eso al aula, en el aula no me funcionaba la actividad porque es que esos grupos no es de leer y responder preguntas, sino es un grupo más de trabajar desde la parte kinestésica, de los movimientos, del hacer. Entonces miren cómo es tan importante y lo mencionan ustedes, ¿cierto? Todos expresamos de una manera distinta el aprendizaje. Como en nuestra planeación, ese proceso de evaluar, ese proceso de retroalimentar, de hacer ese seguimiento a lo que estamos orientando, pues debe tener en cuenta esto, ¿no? Entonces no es que de pronto, si tenemos un salón de 30 estudiantes, nos van a presentar de 30 formas diferentes el ejercicio, pero sí podemos entonces buscar de qué manera podemos lograr que todos los estudiantes desde sus habilidades lo expresen. Entonces vamos a hacer un grupo que va a expresarlo desde la parte gráfica, otro desde la parte oral, con una canción, una rima, otro haciendo su material concreto, y cómo entonces logramos efectivamente que el proceso sea evaluado desde las habilidades de cada uno, que finalmente son esas habilidades que nos permiten expresar lo que hemos aprendido porque es lo que hemos fortalecido durante mucho tiempo o venimos fortaleciendo. Muy bien, muchas gracias para nuestros participantes. Con este video entonces damos inicio a nuestro tercer principio. Permítanme. El cual pues es reconocido, ¿cierto?, como nuestro principio de acción y expresión. Cómo buscamos diseñar múltiples medios para la acción y la expresión. Y aquí no es solo entonces del estudiante, sino también es de ese docente. Cómo ese docente pues logra expresar, logra llevar a la práctica esa información que conoce para que sus estudiantes la puedan desarrollar de la mejor manera. Entonces, acá en este principio de diseñar múltiples medios de expresión, los estudiantes difieren en la forma en que navegan en un entorno de aprendizaje. Es decir, abordan el proceso de aprendizaje y expresan lo que saben de diferentes formas. Por lo tanto, es esencial diseñar y honrar estas diversas formas de acción y expresión. Algo que pasa y de pronto, digamos, se relaciona mucho con esta palabra de honrar. En el aula desde la parte tradicional nos enfocábamos a una sola forma de evaluación, ¿no? La escrita y ya. Luego entonces ya no eran preguntas abiertas, sino solo preguntas cerradas, preguntas de selección múltiple, preguntas de falso verdadero. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas estrategias se reducían para un solo grupo de estudiantes que se les facilitaba presentarlo de esta manera? ¿Qué pasaba con esos estudiantes que tenían la información muy clara, que podían trabajar, ¿cierto? Y podían dar respuesta a otra forma de evaluación, a otra forma para llevar a la acción y a la expresión eso que saben? Entonces, ese honrar nos dice a nosotros docentes, es válido, es una forma válida, es un ajuste válido que el estudiante pueda presentar la evaluación totalmente diferente a como la presentan sus demás compañeros. Usted debe evaluar a ese estudiante de acuerdo a sus habilidades y competencias. ¿Cuál es su objetivo? Tiene un objetivo claro, ¿cierto? Identifique ese objetivo en un proceso de evaluación totalmente diferente. Por eso hablamos y en varias, digamos que partes de este DUA 3.0 se habla de honrar. Y es de darle un valor a esa forma en cómo se comunica el niño.
Algunos docentes dicen, Luisa, pero yo cómo evaluar a un niño solo con imágenes, con pictogramas. Si es la forma como el niño se está comunicando en este momento, esa es la forma de evaluación que debemos utilizar. Y es honrar estas actividades, estas autonomías, estas identidades propias de cada uno de mis estudiantes. Recordemos que el DUA no es solo para estudiantes con discapacidad o con trastornos, es para todo aquel estudiante que requiera un apoyo, un ajuste, que se enfrente a unas barreras para el aprendizaje y la participación. Asimismo, este principio se debe reconocer que la acción y la expresión requieren mucha estrategia que empezamos a trabajar con esta red estratégica, ¿cierto? En donde la práctica y la organización está en otra área en la que los estudiantes también difieren, también hay diversidad. Es decir, la forma en que yo llevo la práctica, la forma en cómo yo presento la información, cómo yo la organizo, también es diferente. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, mientras los demás compañeros toman apuntes de toda la información y van organizando, yo puedo ir haciendo dibujos de la información y sé a qué me refiero, con flechitas, con palitos, sea cómo la estoy organizando. Pero estratégicamente tengo toda la información clara. Eso pasa algo así como cuando uno está en la casa, ¿cierto? Y uno es la mamá y uno hace aseo en la habitación del hijo, y el hijo le dice a uno, pero mamá, ¿por qué me organizó la habitación si yo la tenía organizada? La mamá le dice a uno, no, eso estaba revolcado por acá, debajo de la cama. Le dice, mamá, en ese orden yo sabía cómo estaban mis cosas, ahora en el orden que usted me hizo, ya no sé, ¿cierto? Para cada persona, para cada ser humano, tiene organizada la información, organiza las estructuras y lleva la práctica de forma diferente. Ahora bien, en ese ejercicio, pues que debemos tener muy presente. En el aula nos va a pasar exactamente lo mismo. Yo puedo tener 2 estudiantes con autismo que se comuniquen a través de pictogramas, pero cada estudiante en ese proceso de comunicación los organiza de una manera distinta, les da un uso distinto, estructuran las frases de una manera distinta, a pesar de que son pictogramas para fortalecer ese proceso de comunicación. Y en este principio, entonces, ¿qué nos van a empezar a decir? Debemos honrar esa diversidad de formas de expresión y acción y debemos reconocerlas, porque no las reconocemos aún todas. Todas seguimos diciendo, pero este niño hace esto, eso no es válido. Sí es válido. La norma nos dice que desde el diseño universal, los ajustes, los apoyos que se puedan utilizar para que él dé respuesta a, es válido. Ahora bien, vamos entonces a encontrar que en este principio tenemos 3 directrices básicas, ¿cierto? Que son la directriz de interacción, la directriz de expresión y comunicación y la directriz de desarrollo de estrategias, que sería como lo que cierra todo lo que hemos venido haciendo desde las funciones ejecutivas para lograr que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, recordemos que en ese objetivo que tiene el DUA, ¿cierto? Que es ese empoderamiento del aprendiz para que sea intencional, reflexivo, ingenioso, auténtico, pues buscamos entonces que en esta parte de acción y expresión, en la parte de interacción, el estudiante logre interactuar con materiales y herramientas accesibles. Fundamental que garanticemos que con lo que el estudiante interactúe lo pueda manejar. Que si el estudiante va a tener que utilizar una tabla periódica, pues no sea la tabla periódica común pequeñita que viene con letra supremamente pequeña, que incluso viene como plastificada, entonces tiene un brillo, sino que busquemos cómo diseñar una tabla periódica que de pronto el estudiante pueda tener en el computador, pueda ampliar, pueda poner en contraste, podamos encontrar una tabla periódica en donde se pueda imprimir mucho más grande, ¿cierto? En un material mucho más adecuado. Por ejemplo, yo tengo niños con parálisis cerebral que no logran movilizar o hacer el ejercicio como de la pinza, ¿no? De pasar la hoja. Entonces, coger la tabla en un material tan delgado no es accesible para ellos. Puedo presentarlo entonces en un material mucho más grueso, por ejemplo, en cartón paja, la tabla periódica grande, y en la parte de atrás le aplico con lo que estucamos las paredes para que quede dura, cosa que si el niño de pronto por su motricidad y su coordinación dobla la hoja, pues no se va a doblar la tabla, no se va a dañar. Busco esa forma de interactuar tanto con los materiales y esas herramientas accesibles. En esta interacción es importante tener en cuenta también varios aspectos. Uno, es importante diseñar materiales y entornos físicos que respalden y valoren las necesidades y preferencias de interacción de cada alumno. Es decir, que en esos espacios físicos pues viene esa relación también con el otro, cómo
una rampa que no esté adecuada, que no tenga la inclinación adecuada, pues no me permite ir a interactuar con mis demás compañeros, no me permite acceder a otros espacios. Por tanto, esta interacción entre materiales y entornos físicos, pues es lo que va a respaldar esa evolución de mi estudiante. Otro aspecto importante es que los materiales curriculares diseñados intencionalmente, es decir, que usted los diseñe pensando en el DUA, en múltiples formas de respuesta que generen motivación y demás, pues van a proporcionar como esa interfaz perfecta con tecnologías de asistencia y accesibilidad comunes. ¿Qué quiere decir esto? Hace un rato les mencionaba cómo entonces la IA, ¿cierto? O el diseño universal 3.0 empieza a tener relación con esa inteligencia artificial y cómo entonces empezamos a articular esos desarrollos cognitivos, esos procesos curriculares, esos materiales, con el uso de estas tecnologías, pero al hacerlo de manera intencional es garantizar que lo estamos haciendo bien, no es copiar y pegar, sino cómo yo hago un análisis de esta información, cómo puedo proyectarla, cómo puedo generalizarla, trascender a otros espacios, y esto pues a su vez me está permitiendo trabajar desde una mayor accesibilidad a la información, con herramientas mucho más accesibles como lo es el computador, el celular, etc. Esto entonces de manera general con relación al primer diseño. Al tercer principio, diseñar múltiples medios y acciones de expresión. Ahora, digamos que desde esta directriz de interacción tenemos una primera consideración y es que debemos variar y respetar los métodos de respuesta, navegación y movimiento, interactuar con herramientas y entornos que hacen que el aprendizaje sea físicamente accesible, es decir, que debemos variar las formas de evaluación, respetando las habilidades de cada estudiante para poder elegir esos métodos de respuesta que va a utilizar el estudiante. Por tanto, pues en este caso nosotros, entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar? Uno, incorporar flexibilidad en todos los requisitos de velocidad, de ritmo, de tiempo, ¿cierto? Al momento de hacer esa acción y expresión. Entonces, por ejemplo, a veces uno dice, levante la mano, van a responder, el primero que levante la mano. Pues ese primero que levante la mano siempre va a ser el niño que tiene de pronto una habilidad mayor que mi otro estudiante, y en mi estudiante que presenta algún trastorno, alguna discapacidad o alguna barrera para el aprendizaje, necesita hacer el conteo. Si yo les dije 2 más 2 es ¿cuánto es? El primero que levante la mano, pues mi niño que tiene alguna barrera para el aprendizaje tiene que coger sus 4 deditos y empezar 1, 2, 3, 4. En ese proceso ya pues pasó el tiempo, ya el otro compañero respondió más rápido y entonces mi estudiante no alcanzó a responder, pero sí lo hubiera logrado hacer si yo hago flexibilización en esa velocidad, en ese ritmo, en ese tiempo, en esas como especificaciones de esa instrucción. Asimismo, interactuar con materiales que le permitan trabajar esa manipulación. Entonces, si estamos en matemáticas, y pues para que no necesariamente tenga que usar las manos y tenga el material mucho más rápido ahí, le puedo llevar bloques o estas fichas de Kunin para que él haga el conteo, ¿cierto? Que esos materiales hagan que el proceso sea mucho más accesible. Eso en cuanto a físicos. Tecnológicos, pues encontramos muchos más. Ofrecer opciones para responder físicamente o indicar selecciones, por ejemplo, alternativas a marcar con bolígrafo, un teclado adaptado, ¿cierto? Entonces, si hablamos desde la parte tecnológica, pues que el chico con el mouse pueda seleccionar la respuesta, si es táctil con su dedito o si necesita un señalador, o incluso como desde el uso, digamos que el movimiento de sus ojos o de cualquier otra parte de su cuerpo, pero es ofrecer esas opciones para que él pueda responder de manera física, porque el niño sabe, el estudiante sabe. El problema es la forma en cómo le estamos exigiendo que nos responda. Ofrecer opciones para interactuar físicamente con esos materiales mediante la mano, la voz, un solo interruptor, un joystick, un teclado adaptado, las maneras que podamos. Lo importante es que haya esa interacción. Y incorporar flexibilidad al diseño del espacio físico, por ejemplo, asientos, posicionamiento flexibles, iluminación. Hace mucho tiempo, ya ahorita nos hemos vuelto mucho más flexibles y accesibles. Uno llegaba al salón y encontraba al niño en silla de ruedas toda la mañana con la espalda en curva, porque la silla de ruedas no ingresa debajo de la escritorio porque es muy bajito. Entonces el niño quedaba prácticamente así, ¿no? Le tocaba escribir la mesa súper estirada porque la silla no lograba encajar.
Pero a raíz del diseño universal para el aprendizaje, ¿qué nos dice? Pues hay que tener una mesa adecuada en forma de U donde la silla pueda ingresar, tiene una altura determinada para que el niño pueda escribir común y corriente, como escriben sus demás compañeros, con su espalda recta, una posición adecuada y sus brazos de manera adecuada. Entonces empezamos a incorporar no solo en los materiales, sino en ese espacio físico que van a permitir también pues una adecuada interacción con sus compañeros. En la consideración 4.2, ¿de qué nos hablan específicamente? Y es que nos empiezan a decir que debemos optimizar el acceso a materiales accesibles y tecnologías y herramientas de asistencia accesibles. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que en nuestra planeación abrir puertas al aprendizaje con herramientas y dispositivos accesibles. Nuevamente volvemos a hacer mucho énfasis en la parte de tecnología, en el uso del diseño universal. Debemos entonces como docentes asegurarnos de que la navegación y la interacción se puedan realizar con una variedad de herramientas. Muchas veces teníamos páginas web que no eran accesibles al JAWS, entonces el usuario que entraba no podía escuchar la información, no sabía que estaba observando porque pues no había no hacía el lector de pantalla su función. En ese orden de ideas, pues entonces yo necesito corroborar que la herramienta que el estudiante está utilizando, la tecnología que está utilizando, sea accesible y se pueda utilizar en todos los programas o en las herramientas. Por ejemplo, en su momento con Excel teníamos dificultades, con PowerPoint para la lectura de algunos programas o lectores de pantalla. Ofrece la posibilidad de aprovechar comandos de teclado alternativos para la acción del mouse. Nuevamente retomo el JAWS. El JAWS, aparte de ser un lector de pantalla, pues el estudiante lo puede movilizar o hacer uso de él haciendo uso de diferentes comandos a través del teclado. Entonces, si es un chico con ceguera total, pues él ya puede manejarlo porque aprenden a ubicar las letras, así como en mecanografía, en sus dedos. Pero si es un chico que tiene baja visión, hay teclados accesibles que son con la letra mucho más grande y los comandos, digamos que las teclas de función, las teclas del alfabeto, los números, las flechitas vienen con colores de contraste que facilitan su accesibilidad. Personalice las superposiciones para pantallas táctiles y teclados. En este caso, entonces, ¿cómo podemos hacer para que se pueda hacer mucho más accesible la pantalla, que se pueda ampliar la pantalla, que no haya tanta información en el escritorio? ¿Cómo lo volvemos accesible? Y seleccione un software que funcione perfectamente con las alternativas del teclado. Fundamental. Estas pautas no solo las va a hacer el docente, sino va a ser un apoyo y un uso del estudiante al momento de determinar: mi computador trabaja con esta aplicación, mi computador tiene este tipo de software, porque por eso esto es un trabajo conjunto entre el docente y el estudiante. En la consideración, en la de directriz interacción solo manejamos 2 consideraciones. Luego, en la siguiente directriz, que es opciones de diseño para la expresión y la comunicación, vamos a manejar 4 consideraciones. ¿Qué nos dice la directriz de expresión y comunicación? Debemos generar una expresión y comunicación que permita redactar y compartir ideas utilizando herramientas que ayuden a alcanzar los objetivos. En este caso, entonces, miren que ya llegamos a la parte de la acción y la expresión, donde entonces yo como estudiante ya debo redactar, ¿cierto? Debo empezar a analizar la información, a generar información, pues haciendo uso de esas herramientas. Ahora bien, ¿qué debemos tener también muy presente? Existen medios que parecen poco adecuados para algunos tipos de expresión y para algunos tipos de aprendizaje. No todos los medios van a servir. Si, por ejemplo, yo tengo un estudiante que presenta movimientos involuntarios en sus manos, el teclado, y aparte tiene una baja visión o una ceguera total, el uso de del teclado en los comandos no va a ser muy accesible porque va a requerir de que él tenga mayor tiempo, mayor precisión, y pues le van a exigir, va a haber una exigencia cognitiva superior, es decir, que estamos entonces generando más barreras que generando accesibilidad. Debemos entonces mirar si él tiene ese movimiento involuntario en las manos, presenta baja visión, qué herramienta sería mucho más accesible para él. Es importante proporcionar múltiples modalidades de expresión para reducir las barreras de comunicación, porque todo asociado, ¿cierto? Si yo tengo barreras de expresión,
pues voy a tener barreras para poder comunicarme con el otro. Por tanto, necesito reducir esas barreras y buscar, ¿cierto?, generar ese apoyo en mis estudiantes para poder expresar los conocimientos, sus ideas, sus conceptos en torno al aprendizaje. Y aquí pasa algo muy importante y es que por eso cuando yo tengo barreras, digamos que en ese proceso de expresión, de poder decir lo que siento, pues va a ir muy asociado a la parte comunicativa y va a ir muy asociado a la parte escrita, porque así como yo leo o así como yo escribo, pues lo pronuncio, o así como yo lo pronuncio, lo escribo. Todo tiene una interrelación. Por eso es importante entonces empezar a mirar desde la expresión y la comunicación qué estrategias podemos utilizar de acuerdo a las consideraciones. La primera consideración de esta directriz nos dice que debemos utilizar múltiples medios para comunicarnos. Expresar el aprendizaje teniendo en cuenta entonces formas flexibles, ¿como cuáles? Como componer en múltiples medios, texto, discurso, dibujo, ilustración, cómics, guiones, gráficos, diseño, cine, música, lo que sea, que le permita al estudiante, de acuerdo a su capacidad comunicativa, poder acceder, poder presentar esa información. Entonces yo tengo niños autistas que ellos son mucho más desde la parte de la narrativa, de la parte, digamos que, de todo lo que tenga rima. Ah, bueno, pues entonces a él ya sé que si en la parte de escritura hay dificultad, pues le va a permitir expresarme su medio, la información a través de su medio de comunicación, que es la narrativa, parte de las rimas y demás. Utilizo objetos manipulables físicos, por ejemplo, bloques de construcción, modelos 3D, bloques de base 10. Todo lo que el estudiante pueda tener de material concreto le va a garantizar que él pueda expresarse. Y de mejor forma, porque entonces en el ejemplo que les decía ahorita, levánteme la mano el primero que sepa cuánto es 2 más 2. Él hace uso de sus dedos, pero yo le voy a dar material concreto porque ya vamos a trabajar operaciones más largas. Por ejemplo, 10 más 5. Cuando él tiene las fichas, él hace el grupito de 10 más 5, entonces da 15, ¿cierto? Él hace su resultado. Pero entonces ahora ese número ese 10 le vamos a restar 3. De ese mismo ejercicio que ya tenía puede continuar y facilita que pues se vea la secuencia, el proceso de aprendizaje. Utilizar redes sociales y herramientas web interactivas, por ejemplo, foros de discusión, chats, diseños web, herramientas de anotación, guiones, gráficos, tiras cómicas, presentaciones de animación, todo lo que sea a nivel tecnológico que le permita expresarse. ¿Qué pasa con esta parte de la tecnología? Como hablábamos anteriormente, contamos con muchas aplicaciones que entonces el niño envía el mensaje en audio o da la información en audio y se convierte en texto, facilitándole al niño hacer ese proceso de acción y expresión. Por último, resolver problemas utilizando pues una variedad de estrategias. Nosotros como docentes debemos poder orientar a los estudiantes diferentes estrategias para resolver una sola situación, porque así mismo estamos trabajando pues desde los diferentes estilos de aprendizaje. En la siguiente consideración, 5.2, nos hablan de algo y es que debemos utilizar múltiples herramientas para la construcción, la composición y la creatividad. Recordemos creatividad en el video que vimos del zapatero, ¿no? Cómo entonces la creatividad empieza a emerger desde lo que ustedes decían, cuando yo me enfrento a desafíos, cuando yo empiezo tengo que innovar, cuando yo tengo que salir de esa zona de confort. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En esta consideración, compartir pensamientos e ideas utilizando herramientas que complementen el objetivo de aprendizaje. Es decir, que vamos entonces a utilizar múltiples herramientas pensando siempre en ese objetivo de aprendizaje que nos permita que lo que el estudiante hace pues se pueda presentar de una manera adecuada, ¿cierto? Que esa construcción sea adecuada, que se tengan en cuenta las habilidades de composición y ese desarrollo de la creatividad. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando correctores ortográficos, correctores gramaticales, en un software de predicción de palabras, que si el estudiante efectivamente tiene una idea y lo puede escribir, lo escriba y pues ya el corrector ortográfico o las gramaticales pueden organizar, entonces digamos lo que nos pasa en Word, ¿no? Nos sale rojito o en el celular, pero le estamos dando la oportunidad de que él pueda expresar lo que sabe. Que ya hay un problema ortográfico o de omisión de algunas letras, claro, hay que manejarlo, pero en este momento el objetivo de aprendizaje es que él me pueda expresar qué entendió de ese cuento y lo puede hacer de esa manera. Otra estrategia es utilizar un software de conversión de voz a texto,
¿cierto? Que pues también ya lo hemos mencionado, como Google, como Balavolca. Y un dictado humano y grabación. En este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Si, digamos que tenemos un compañero, el mismo docente, pues nos permite trabajar o estructurar esa idea que yo tengo para grabarlo y poder dejar esa estructura clara, esa información que quiero dar clara, o para mantenerla, ¿no? Como en la forma de nosotros tomar apuntes. No tomamos apuntes escritos, sino vamos grabando la información de los apuntes, esas ideas generales. Utilice calculadoras, y este sí que es un ajuste, un apoyo que muchas veces cuando se le plantea a los docentes me dicen, ¿pero calculadora? Sí. Utilice calculadoras gráficas, cuadernos de dibujo, geométrico, papel cuadriculado, previamente formateado. ¿Qué pasa con la calculadora? El objetivo del profe es que el estudiante aprenda a hacer una suma, ¿cierto? Entonces, hay un paso a paso. Aprende a hacer una multiplicación, hay un paso a paso. El niño puede aprender a hacer el proceso. Ya el proceso de cálculo, de contar cuánto es 2 más 2, es lo que se nos está dificultando. Bueno, entonces primero vamos a ayudar a que el niño desarrolle la habilidad, ¿cierto? ¿Qué necesitas hacer? Sumar 2 más 2, listo, lo vamos a hacer con la calculadora. Poco a poco, progresivamente, pues vamos logrando que genere la habilidad, entonces que haga ya el conteo, ¿cierto? 2 más 2. Igual nos pasa en las operaciones grandes, en álgebra, en aritmética, de bachillerato, de décimo, de 11, cuando ya hablamos de ecuaciones. Él sabe cómo se despeja la ecuación, pero cuando ya hablamos de valores, no lo logra hacer. Se puede apoyar en la calculadora. Que progresivamente la vamos a lograr ir quitando, sí, vamos a tener situaciones donde va a pasar eso. En otras situaciones sí nos va a tocar mantenerla, digamos que se vuelve un ajuste mucho más generalizado, pero en otras va a ser un ajuste intermitente. Luego encontramos, utilice redes de historias, herramientas de esquematización o herramientas de mapas conceptuales. ¿Por qué de historias? Porque ustedes se dan cuenta que los cómics, las historietas permiten tener una secuencia. Entonces, cuando estas van acompañadas de imágenes, pues es mucho más claro para el estudiante. Recordemos, por ejemplo, que los estudiantes autistas se les facilita pensar todo, procesar su información a través de imágenes. Entonces, el presentar las historias, digamos que cómics, historietas o historias gráficas, herramientas de mapas conceptuales, me permite a mí ver la información secuencial. Entonces, cuando yo lo expreso así, para mí es más claro llevar la idea y culminar mi idea de lo que estoy expresando. Utilice un software de diseño asistido por computadora, un software de notación musical, un software de notación matemática. La idea es aquí que el diseño universal desde las diferentes áreas y asignaturas, ¿cierto? Pues nos puede brindar software que nos permita trabajar, ¿cierto? Que nos permita, si es un software musical, pues convertir esa letra en música o identificar los vacíos musicales, las notas musicales. Si es matemática, pues hacer el proceso a través de las diferentes áreas donde lo necesitemos. Y por último, utilizar materiales manipulativos, visuales son concretos, que ya los hemos hablado, que nos permita pues hacer toda esa parte manipulativa, ¿cierto? Y utilizar aplicaciones web. Eso frente a la consideración 5.2. Vamos con la consideración 5.3, que nos dice desarrolle fluidez, pero con un apoyo gradual para la práctica y el desempeño. O sea, no es una fluidez que va a ser inmediata, sino debemos reconocer que todos los estudiantes llevan su propio ritmo, ¿cierto? Algunos más avanzados, mucho más rápido, algunos un poquito más lento, otros más lento, pero llevan su propio ritmo. Entonces, algo que nos hace énfasis el DUA 3.0, desde esa individualidad, desde esa autenticidad, es que debemos reconocer que todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes y ritmos de aprendizaje diferentes. Por tanto, pues yo debo aplicar y liberar gradualmente esos andamios, es decir, esas bases, ¿cierto? En correlación a esos conocimientos para apoyar esa autonomía de mi estudiante, para que a medida que va avanzando en esos andamios que yo voy subiendo, pues voy desarrollando esa autonomía de poder elegir, de poder decidir, de poder orientar su proceso de aprendizaje. Profe, es que a mí me queda más fácil si usted me permite ver la guía, yo voy señalando, pero si usted me está hablando solo de manera oral y yo voy tomando apuntes, me pierdo. Esa es la autonomía que yo necesito desarrollar en mi estudiante, que él sepa cómo puede acceder a la información, que él sepa cómo puede asociar, analizar, interpretar esa información. ¿Qué estrategias podemos entonces aplicar? Utilice modelos diferenciados para emular, por ejemplo.
modelos que demuestren los mismos resultados, pero utilicen diferentes enfoques, estrategias, habilidades, donde hablando de esas trayectorias de aprendizaje, yo llego por acá, pero también se puede llegar por otro lado, que él tenga como la forma de poder elegir si la mía o esa otra que puede ser más fácil. Utilice mentores diferenciados. ¿Qué quiere decir? Profesores, tutores que utilicen diferentes enfoques para motivar, guiar, dar retroalimentación o informar. ¿Por qué esos tutores? Porque en mi clase, y digamos que lo vemos sobre todo en talentos excepcionales, ¿cierto? En chicos con capacidades excepcionales. Yo en mi clase de matemáticas dicto mi clase de una manera que se beneficien todos. Sin embargo, ese chico talento necesita ese tutor en otro espacio que le explique mucho más allá, que vaya más al ritmo que va ese estudiante con ese talento y que pueda, pues, digamos que generar un nivel de exigencia mayor frente a sus habilidades. Utiliza andamios que puedan liberarse gradualmente a medida que aumenta la independencia y las habilidades, por ejemplo, integrados en software de lectura y escritura digital. Si ya tenemos una base, ¿cierto?, de lectura y escritura, pero pues todavía tenemos ciertas situaciones que hacen que no vayamos como a un nivel de independencia, un desarrollo de las habilidades, pues le podemos integrar poco a poco un software que le ayude a esa parte de lectura y escritura. Utilice retroalimentación diferenciada. Por ejemplo, retroalimentación que sea accesible porque se puede personalizar para cada alumno. Lo que les decía, la retroalimentación, por ejemplo, yo hice una evaluación, no es sentarme y decirles a todos, bueno, en esta pregunta, ahora está la respuesta, porque no todos lo van a captar de la misma forma, sino poderme sentar con ese estudiante, de pronto presentarle, si hice la evaluación en Word, presentarle las opciones correctas, ¿cierto? Y las que le quedaron mal, ¿por qué? Pero que él pueda acceder a eso de manera constante, que no sea solo en ese momento en que la profesora explicó, sino que ese archivo él lo pueda tener para recordar por qué no era lo que él planteaba, sino era otra opción. Y por último, utilice múltiples ejemplos de soluciones novedosas a problemas auténticos. Y este pues va muy relacionado con el video que vimos. Cómo yo le tengo que, y digamos que también hace estrategia donde el estudiante pueda a través de diferentes modelos, emular las situaciones, ¿cierto? Entonces, desde la creatividad, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Y entonces en el salón planteamos una situación problema y cada estudiante debe generar una solución. Entonces, ya después de que escuchamos todas las soluciones, bueno, entonces nos vamos a unir porque hay soluciones similares que van como por la misma línea, entonces nos unimos, entonces ya quedaron como 4 grupitos. De esos 4 grupitos, entonces empezamos a diseñar una solución que parta de cada grupito y así vamos brindando cada vez más soluciones creativas e innovadoras. Esto frente a la consideración 5.3. Veamos la 5.4. Nos dice, en la 5.4 buscamos abordar esos sesgos relacionados con los modos de expresión y comunicación. Es decir, buscamos eliminar algo que les mencionaba ahorita, y es que todos tengamos en la cabeza de que hay una sola forma de comunicación. No. Y yo sé que muchos de los que están acá ya tienen claro eso, se los hemos repetido bastante, pero lamentablemente desde nuestra experiencia laboral, cuando vamos con docentes, cuando estamos en educación superior, en otras formas de educación, todavía encontramos docentes que dicen, no, es que él tiene que leer y escribir. En este momento él tiene que representarme este proceso así. Claro, él lo va a aprender, pero de manera progresiva, con otro tipo de ajustes, con otro tipo de apoyos, pero ¿cuál es su objetivo específico en este momento? Entonces todavía seguimos diciendo o seguimos haciendo ese sesgo frente a esos modos de expresión y comunicación. ¿Qué podemos trabajar allí? Anticipar y explorar cómo el sesgo puede influir en los modos de expresión y comunicación que se ofrecen, es decir, que es desde nosotros, ¿no? Incluso pues desde los demás compañeros de nuestro estudiante, cómo esas barreras actitudinales, esas formas de pensar, pues afectan o pueden influir en cómo mi estudiante se expresa. Entonces, yo tengo un caso de un chico, él tiene trastorno de lenguaje, él ya está en la educación superior, pero en su primaria, bachillerato, sufrió de muchísimo bullying al momento de pasar a exponer. Entonces, efectivamente, los docentes pues no le hicieron ajustes, y ahorita en educación superior, cuando se plantea que el ajuste debe ser desde una parte individual, a medida que el estudiante, digamos que asume una confianza de lo que sí puede hacer
y no frente a los compañeros porque pues se bloquea, presenta todas las situaciones que generan su trastorno, más otras situaciones. Pues en este caso, entonces, ¿qué pasa? Al haber bullying y haber vivido esa situación, pues él, como los docentes tampoco aceptan los ajustes, él ya pasa predispuesto a las exposiciones, así sepa toda la información porque la trabajó con el docente de apoyo y la maneja el derecho al revés, cuando llegas a la exposición se bloquea. Entonces, ¿cómo influye esos sesgos, esas barreras en ese proceso de aprendizaje, en ese desarrollo de la actividad? Anticipar y explorar cómo el sesgo puede influir en las formas en que se seleccionan esos modos de expresión y comunicación. Entonces, como él ya, desde su forma de expresarse de manera escrita, pues no, o no concibe que haya otras formas de exposición, y entonces cómo se afecta su proceso. Y comunicar de múltiples maneras cómo se valora por igual los modos de expresión que se alinean con el objetivo. Yo debo darle claridad al estudiante que dependiendo de su forma de comunicación, él me va a expresar su proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero que va a ser dependiendo de su forma de comunicación, no exigiéndole la que yo considero que es la adecuada para todos. Esto con relación a la primera directriz, interacción y expresión de la comunicación. ¿Preguntas de estas dos directrices? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Vamos entonces ahora con nuestra tercera directriz, que es opciones de desarrollo de estrategias. Miren que entonces acá ya hemos venido haciendo todo ese proceso de función ejecutiva, ¿no? Y como entonces ya llegamos a esa parte estratégica, que también pues va a tener un proceso de variabilidad, de diversidad al momento de desarrollar esas estrategias. ¿Qué nos dice ese principio? Pues nos dice inicialmente que desde esta consideración del desarrollo de estrategias, yo busqué desarrollar estrategias y actuar según planes para aprovechar al máximo el aprendizaje. Entonces, como yo ya he venido haciendo una planificación, una organización, un monitoreo de las actividades que puedo hacer, que represento, que interacción y demás, pues ya entonces voy a aprovechar al máximo hacer uso de las estrategias para expresar ese proceso de aprendizaje. ¿Qué voy a tener en cuenta aquí? Dos aspectos muy importantes. Las redes estratégicas, que son las que orientan este principio de diseñar múltiples medios de acción y expresión, incluyen la corteza prefrontal y están interconectadas con redes que impactan el afecto y el reconocimiento. Es decir, que esas estrategias que yo voy a desarrollar, como lo veíamos en el ejercicio que yo les hacía de aprender a conducir, pues están relacionadas con esa parte que impactan el afecto, ¿cierto? Esa motividad, ese querer hacer y ese reconocimiento. Si cuando yo empiezo estratégicamente a establecer mis objetivos, a planificar y a organizar la información para llevarla a la práctica y no me funciona, pues entonces el reconocimiento queda como ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice mal? Y afectivamente también se ve un proceso. Por eso es que las redes estratégicas van relacionadas en todo proceso con las redes afectivas y las redes de representación. Otra estrategia importante que debemos tener aquí son que las redes estratégicas ayudan a los estudiantes a utilizar los recursos y herramientas disponibles para aprovechar al máximo el aprendizaje. Es decir, que en este desarrollo de estrategias es donde yo voy a utilizar todas las herramientas posibles, ¿cierto? Que estén ahí disponibles para poder llevar a cabo ese aprendizaje, pero también llevarlo a ese máximo. Entonces era cuando nos hablaban que en ese desarrollo de conocimiento yo busco trascender esa información, no solo quedarme con ese conocimiento, ni con esos conocimientos previos, sino generar mayor información, generar mayores aprendizajes. Alguien lo decía ahorita, salir de esa zona de confort. ¿Qué consideraciones van a manejar entonces esta directriz de desarrollo de estrategias? Vamos a manejar 5 directrices, 5 consideraciones. La primera nos dice establecer metas significativas. Es importante que nosotros logremos identificar desde el ejercicio del momento en que yo empiezo a planear qué es lo que yo quiero lograr, qué voy a hacer, para que no me confunda. Entonces, si yo quiero que el estudiante identifique ¿qué les digo yo?
los sustantivos, adverbios, adjetivos en una oración, no me confunda con que el estudiante no lee la oración y entonces no lo puede hacer. Él lo puede hacer si usted se lo da de forma oral. Si usted le dice la oración de forma oral, él puede identificar cuál es el nombre, el sustantivo, el adjetivo y el adverbio. Por eso es tan importante tener la meta clara. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y voy a compartir aquí una pregunta que nos hace Liliana. Nos dice, ¿qué hacer entonces con los exámenes de estado? Son iguales para todos y no tienen en cuenta esas formas diferentes de aprender. Los exámenes de estado son pregunta y escoja la correcta, y así para un trabajo, cupo de universidades, etc. Bueno, ¿qué pasa, Liliana, para todos nuestros asistentes? Con el examen de estado estamos en deuda. Seguimos en deuda porque digamos que cuando hablamos de ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad, nos hacen ajustes desde la parte auditiva, visual, física y cognitiva. Y pues son ajustes de que el niño con discapacidad visual tenga un lector, el niño con discapacidad auditiva tenga pues su intérprete, el chico con de pronto discapacidad física esté ubicado en un primer piso, el chico con cognitivo tenga un lector y de pronto el chico con trastorno del espectro autista pueda ubicarse en un salón diferente. Esos son los ajustes. Digamos que tenemos los ajustes en la parte de inglés, pero las preguntas tampoco no se ajustan. Las preguntas son las mismas, ¿cierto? Son iguales y teniendo en cuenta las directrices y los principios del DUA, pues efectivamente estamos en deuda. Aún esa parte no se ha logrado organizar, ajustar como debía ser. ¿Cuál sería el objetivo o cuál sería el deber ser? Que pues el IFES lograra articular con el Ministerio de Educación y correspondiendo a eso, lograra diseñar unos exámenes que partan de cada uno de estos principios, que partan de cada una de las directrices y de la, digamos que, adecuación de esos planes individuales de ajustes razonables al momento de poder presentarlos. Entonces, frente a eso, todavía estamos en deuda. Frente al trabajo y a la universidad, allí sí hemos avanzado, Liliana. Ya tenemos normatividad para los ajustes razonables en la parte laboral y en la parte de universidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ya lineamientos desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio del Trabajo que nos dicen que para las personas con discapacidad, desde el diseño universal, recordemos que el diseño universal para el aprendizaje parte de algo que se denomina el diseño universal, que es lo que permite que todos los espacios sean accesibles. Desde allí empezamos entonces a dar unos lineamientos para la parte de trabajo. Es una persona en silla de ruedas, en donde se puede ubicar, qué necesita, qué elementos necesita, es una persona con discapacidad física, visual, auditiva. Entonces, desde esos ajustes físicos empezamos con el diseño universal y empezamos entonces a dar respuesta desde la orientación a la persona. La persona en qué puede trabajar, qué perfil tiene laboral y la empresa que necesita, qué perfil se podría adecuar para allí. Eso desde la parte de trabajo. Ya en la universidad hemos avanzado, no mucho, pero vamos en cuanto a qué. Tenemos unos lineamientos para la educación superior, tenemos el índice de educación superior que nos permite ver cómo en qué es lo que estamos fallando y qué tenemos que estar corrigiendo. Y pues tenemos algo que desde el proceso, más allá de que no haya una normatividad específica, como lo hay en el decreto 1421 para los estudiantes de educación básica, primaria y secundaria, sí lo hay en el orden de que si en primaria, en preescolar, en primaria y en bachillerato me hicieron ajustes razonables, debemos ser coherentes y en la universidad se deben hacer ajustes razonables. Por eso ya la mayoría de las universidades están empezando pues a incluir en su política de inclusión, a hacer sus lineamientos y demás, para continuar con esta parte normativa. Y dos, también con la aplicación del diseño universal para el aprendizaje. Obviamente, pues es un proceso un poco más lento porque recordemos que si en los colegios, en la educación básica y primaria estamos todavía con ciertas barreras, a pesar de que hay una norma, pues en la educación superior también, pero lo vamos haciendo. ¿Listo? Eso te puedo contestar, Liliana. Luego de esta pregunta tan interesante que nos hace Liliana, vamos a continuar con la consideración 6.1. Espérenme, yo miro una cosa. Sí. En ese establecimiento de metas significativas, ¿cierto? ¿Qué vamos a necesitar o qué estrategias podemos utilizar? 1, utiliza indicadores y andamiajes para estimar el esfuerzo, los recursos y desafío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esos conocimientos, ¿cierto? Esas bases que ya tenemos, partamos para generar los indicadores que nos permitan pues avanzar de acuerdo a las habilidades que tiene mi estudiante, de acuerdo a sus esfuerzos, a sus recursos y pues teniendo en cuenta los desafíos que se va a poder presentar en el proceso. 2,
utilice modelos o ejemplos del proceso y producto del establecimiento de objetivos. Yo siempre les digo a los profes, no es lo mismo que usted explique a que usted tenga este apoyo visual. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, estamos haciendo tablas de multiplicar, yo le digo 2 por 1, él tiene las tablas, pero cuando está haciendo el proceso de multiplicar, que está haciendo una multiplicación de 2 cifras, que está haciendo el proceso de, digamos que ya tiene que empezar a hacer unas multiplicaciones mucho más amplias, ahí viene una dificultad y es que él puede que se sepa las tablas, pero se demora más porque tiene que pensar 2 por 1, entonces tiene que anotar acá. Si yo le brindo un apoyo, un modelo de las tablas de multiplicar mediante un proceso progresivo, donde él va desarrollando la habilidad de hacer unas operaciones más amplias y va adquiriendo el uso y reconocimiento de las tablas, pues le voy a beneficiar de su proceso y vamos a tener una meta clara, es que él desarrolle la multiplicación, ¿cierto? Haga el proceso de multiplicar a medida que vamos desarrollando estrategias para que logre aprenderse adecuadamente las tablas de multiplicar. Porque recordemos que cuando hablamos de una multiplicación de 2 cifras, no es solo multiplicar por una cifra, sino tiene que llevar, ¿cierto? Tiene que empezar de derecha a izquierda, entonces ya terminó con la derecha, sigue con la siguiente columna, o sea, con las decenas, luego los resultados de abajo los tiene que sumar y vienen muchos procesos agregados que muy seguramente para mi estudiante con discalculia o que tiene alguna discapacidad intelectual, pues se le va a dificultar. A esto súmele que tiene que apropiarse de las tablas para poder hacer el proceso. 3. Utilice guías y listas de verificación para estructurar el establecimiento de objetivos. Recordemos que acá en los objetivos, esas listas de verificación pues nos va a permitir, ya lo cumplí, todavía no, en dónde voy, ¿cierto? Y publique metas, objetivos y cronogramas en un lugar visible. Digamos que aquí vamos muy asociado con esas agendas, esos calendarios, esos horarios, bueno, más allá de horarios, agendas y calendarios que me permitan ver qué metas tengo que alcanzar en cierto horario o en cierta semana o en un tiempo específico, pero que me permita tenerlo visible. Incluso para el estudiante que requiera el apoyo auditivo, entonces poder tener un audio, tener la grabación de forma oral, o si es a través del computador, tener su calendario, su agenda, donde puede apoyarse auditivo y de la parte oral. Eso frente a la consideración 6.1. Frente a la consideración 6.2, hablamos de anticipar y planificar los desafíos. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos llegar preparados a, y yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Si a ustedes les dicen que los invito este sábado a una fiesta de 15 años, bueno, el otro sábado, entonces ustedes tienen toda esta semana para organizarse, que comprar el vestido, que maquillarse, que arreglarse el cabello, etcétera, etcétera. Pero si yo ese sábado, ¿cierto? Les digo a las 6 de la tarde, lo invito a la fiesta de 15 de mi hijo, se me presentó esto y no le puedo enviar la tarjeta, ¿usted qué hace? Usted no, pero ¿cómo? Yo no tengo vestido, no me he maquillado, no tengo regalo, no tengo con quién dejar los niños, etcétera, etcétera. La anticipación hace que usted se pueda programar, organizar y adecuar todo. Cuando yo no anticipo y planifico, usted ese día a las 6 de la tarde, usted se enoja con su amigo, le dice, pero usted ¿cómo me hace esto? Usted empieza a rascarse la cabeza, entonces le toca correr, llega con una cola medio cogida, toda despeinada, no se pudo maquillar, no tenía un vestido elegante, le tocó usted con lo que tenía. La no anticipación hace que los desafíos se vuelvan supremamente complejos. Es decir, que a mi chico con discapacidad, con trastorno, a mi chico que se enfrenta a alguna barrera, pues el desafío se le vuelve el doble de complejo que para los demás compañeros. Por eso yo necesito anticipar y planificar. Es decir, formular planes razonables para alcanzar esas metas de aprendizaje. ¿Cómo vamos entonces a hacer esto? Básicamente, vamos a utilizar inicialmente unos estímulos de reflexión para anticipar los desafíos y fomentar esa planificación. Entonces, previamente, cuando yo estoy organizando esa actividad, esa meta de aprendizaje, pues vamos a reflexionar qué necesitamos saber para llegar a esa meta de aprendizaje, qué necesitamos tener. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar la fotosíntesis y el objetivo que tiene la docente es que las niñas al final terminen con una planta, en esas materitas de botellas de plástico que hacen y que puedan ver todo el proceso, entonces pues vamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué necesitas saber? Ah, no, pues entonces, ¿de qué tamaño es la botella para la matera? ¿Planto la mata en mi casa o la planto acá en el colegio? En cuanto a conocimientos, necesito saber si la profe me dice que es de 2.0 litros
o de 1.5, pues debo saber las capacidades de los números, las cantidades de litros, números. Empiezo como a reflexionar en ciertos procesos que me van a ayudar a que llegue a esa meta de aprendizaje completa. Luego me dice, utilice indicaciones, para mostrar y explicar su trabajo. Por ejemplo, revisión de portafolios, críticas de arte. ¿Qué quiere decir esto? A través de una carpetica, ¿cierto? Como ese portafolio, que pueda ir llevando esa lista de verificación de que vamos haciendo bien el objetivo y como esas paso a paso de en dónde vamos, qué tengo que hacer para cumplir este paso, para el próximo paso, qué necesito. Entonces, como lo que necesito para qué necesito para el próximo, que me permitan ver lo que estoy haciendo y anticipar. Utilice esas listas de verificación y plantillas de planificación que puede utilizar en el portafolio que hablamos anteriormente y le permitan pues también dentro de esos objetivos establecer cuáles son las prioridades para cumplir esa meta de aprendizaje. Cronogramas de pasos, secuencias, fechas, todo lo que el estudiante le permita anticipar y planificar. Casi que, por ejemplo, cuando yo hablo de agendas de comunicación o agendas de anticipación, siempre me lo relacionan con autismo. No, lo podemos utilizar todos. De hecho, digamos, ¿qué nos da Google? O digamos que estos correos nos dan esa agendita donde yo puedo poner todo, ¿no? La fecha, hora, qué necesito, me tiene alarma, porque todo eso me permite a mí anticipar y planificar. Utiliza entrenadores o mentores que modelen los pensamientos en voz alta sobre el proceso, es decir, ese profesor o ese tutor que vaya modelando en voz alta, porque acuérdense que lo que es visual, pues va a necesitar también ese apoyo auditivo para lograr una mayor apropiación, una mayor implicación. Utilice guías para dividir los objetivos a largo plazo en objetivos alcanzables a corto. El objetivo no puede ser muy amplio. El objetivo debe ser un objetivo que sea alcanzable a corto tiempo y que yo lo pueda ver. Que no quede como hasta final del periodo vi el objetivo, no, que pueda ver. Siguiendo con nuestra consideración 6.3, partimos de que en esta consideración se nos plantea organizar información y recursos. Como ya en el anterior hicimos anticipación y planificamos, ya sabemos qué información necesitamos y qué recursos, entonces, ¿cómo la podemos organizar? En este caso, vamos a apoyarnos pues con la organización y la memoria utilizando herramientas y procesos flexibles. Utilizo organizadores gráficos, plantillas para la recopilación de la información y la organización de la información. Entonces, acá vuelve y juega la agenda, los calendarios. Yo, por ejemplo, a los niños les hago que ellos de la semana, el lunes, ellos escriben en su cuaderno. Entonces, ¿qué actividades tienen de matemáticas para el lunes? Esa actividad la acaban el lunes o sigue el martes o sigue el miércoles. Así con cada una de las áreas. Y hay actividades como que, por ejemplo, el miércoles es la izada de bandera por el Día de la Tierra. Entonces, él en su calendario hace el dibujito del Día de la Tierra para el miércoles, pero anota que el martes tiene que llevar la matera, entonces en el mismo calendario anota que el lunes debe ir con la mamá a buscar la matera. Todo va secuencial, porque si no, entonces él me llega el miércoles, tenía que traer una matera, pero se olvidó de la anticipación para llevar la matera que necesitaba. Y eso lo hacemos el lunes con todos los estudiantes, porque entonces el que tiene un TDAH, un déficit de atención con hiperactividad o un solo déficit de atención, al mirar el calendario, que es una actividad que hacemos en ciertos tiempos específicos, al inicio de la jornada, en la mitad y al final, pues le permite tener la información presente. Utilice listas de verificación y guías para tomar notas. Si se fijan, estas listas de verificación son muy importantes porque les va a permitir a ustedes ver el paso a paso. Y por consiguiente, vamos con el 6.4, que es la consideración que ya dice, organice toda la información y los recursos, ¿cierto? Entonces, como ya lo organizamos, ¿qué me dice? Mejore la capacidad de seguimiento de los avances. Tal vez cuando empezamos a organizar en la agenda el calendario, cuando miramos anticipación, planificación y organizar la información, nos dimos cuenta que nos quedó mucha información en un solo día, no fue clara porque la profe dijo que traían el miércoles la mata, entonces el martes tocaba ya tener la lista, organizarla y el lunes ir a comprarla, pero el lunes fue festivo, no cayeron en cuenta, entonces el martes no la compraron, no la lograron organizar, el miércoles no llegó. Todo eso hace parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una actividad que no se hace en casa, si no se hace en el colegio, si no se hace en casa,
Si mi chico no tiene esa planeación de la actividad organizada de esa manera, pues el miércoles no va a poder trabajar con la planta el ejercicio de fotosíntesis que tenía la profesora planteado. Por eso es que cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, y en el desarrollo de estrategias hablamos de que todos somos una comunidad y que para cumplir esos objetivos, para poderlos planear, pues no es solo la docente, no es solo el estudiante, sino también incluye una parte importante a la familia. Luego entonces nos dice qué estrategias podemos utilizar. Utiliza indicadores para guiar la autosupervisión y la reflexión. Yo mismo me siento y me reviso si voy bien, si voy mal, si es claro, no entiendo, qué está pasando. Utilice representaciones del progreso, por ejemplo, fotografías de antes y después, gráficos y cuadros que muestren ese progreso a lo largo del tiempo, carteleras de procesos. Ahora, ya hicimos el miércoles, por el Día de la Tierra, sembramos la plantica en la materia plástica y las colgamos en una pared y cada una tiene el nombre del niño. Entonces, vamos a hacerle el seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Entonces nos dicen que una acción es fotos. Listo, vamos a tomar la fotico y la vamos pegando. Entonces, miércoles 1 de octubre, está así. Miércoles 2 de octubre. Al tener la imagen y la fecha y de pronto una descripción que yo le quiera agregar, me permite hacer seguimiento a ese proceso para que cuando termine y la profe me diga, póngame cómo fue el proceso con su planta, yo tenga toda la información detallada. Explore los diferentes tipos de retroalimentación que son más útiles, según preferencias, objetivos y contextos específicos. Entonces, ¿cómo puede retroalimentar usted? Yo tengo chicos que me dicen en su diagnóstico que ya tiene autismo selectivo. Entonces, en el ejercicio de la materia, él no me va a exponer en la clase. ¿Qué hago yo? Como yo ya he hecho una anticipación y sabía que él tenía que exponer, pues en la actividad de él va a grabarse en su casa haciendo el ejercicio de exponerme todo el proceso de la materia para que el día que presentan todos, él proyecte su video. ¿Es un ajuste? Sí. ¿Válido? Sí. Porque al tener mutismo selectivo es un trastorno neurológico que hace que en ciertos espacios o en ciertos momentos no expresemos de manera oral nada. ¿Listo? Utilice plantillas que orienten la autorreflexión sobre la calidad y la integridad. Entonces, digamos que acá, hablando de calidad, entonces, o esa de si vamos bien o no en el proceso. Entonces, una plantilla que diga, si usted cumplió los 5 primeros pasos para el día 2 de octubre, va bien. Si no, va mal. Y si va mal, entonces, ¿qué tiene que hacer? Que le permita seguir de esa lista de verificación que él tiene, tener otra lista para, vamos bien, vamos por fechas, entonces, usted un listado de las fechas que tenía que revisar la planta. Entonces le revisó el primero, el segundo, el tercero, no el cuarto. Entonces, que le permitan hacer una reflexión de qué pasó o cómo va. Utilice modelos diferenciados de estrategias de autoevaluación, por ejemplo, juegos de roles, revisiones de video, retroalimentación de pares, etc. Y utilice nuestras listas de verificación, rúbricas, modelos y ejemplos. Como última consideración de este principio, encontramos cuestionar las prácticas excluyentes. Si se fijan, este DUA 3.0 busca mucho eliminar esos egos de exclusión, esas prácticas excluyentes, porque es una barrera que en el 2.2 se seguía evidenciando. Seguimos con barreras actitudinales donde el estudiante tiene que presentar la evaluación así, tiene que escribir lo que la docente dice. Por ejemplo, hay guías donde tienen que ver el siguiente video y del siguiente video sacar un resumen. El video dura 1 hora 15 minutos. Yo digo, Dios mío, ¿quién va a hacer un video de esos si tenemos un déficit de atención, si tengo una memoria a corto plazo, si hay un vocabulario que no es muy familiar o muy conocido para mí? Entonces, para el DUA 3.0 sí es importante eliminar esas barreras. Por eso es que cuando yo hablo de plan individual de ajustes razonables, recuerden que el ejercicio como es, yo planeo utilizando el diseño universal y si no logro eliminar todas las barreras, ¿cierto? Hago un plan individual de ajustes razonables para ese estudiante. ¿Qué pasa ya con esta versión 3.0? Busca eliminar muchas más barreras que de pronto antes nos quedaban ahí y nos tocaba hacer ajustes razonables. Es decir, que a medida que va avanzando esta evolución del diseño universal, pues busca que todo sea beneficioso para todos y que existan menos barreras para nuestros estudiantes. ¿Qué nos dice en este cuestionar esas prácticas excluyentes? Nos dice trabajar hacia la construcción de espacios y sistemas más inclusivos. Cree tiempo para sesiones comunitarias regulares y sesiones de reflexión individual. Entonces, miren que acá estamos diciendo,
Podemos hacer tutorías para todos, pero de acuerdo a nuestro ritmo de aprendizaje, a nuestro estilo de aprendizaje, hay cosas que yo no aprendo al mismo ritmo. Entonces me pueden hacer sesiones individuales, trabajar como individuos y como comunidades para nombrar, explorar y abordar las prácticas excluyentes. Nosotros debemos siempre al cierre de una clase preguntarles cómo se sintieron hoy, qué les gustó, qué no les gustó. Todos estuvimos incluidos. Yo siempre les digo a los profes cuando hacemos el diseño en los ajustes razonables, que para evaluar un seguimiento, hacer un seguimiento a un ajuste, plantéense las 3 preguntas, los 3 principios del DUA, plantéenlos en pregunta. Entonces, ustedes estudiantes, ¿todos participaron? Sí, no, ¿por qué? ¿Todos lograron comprender la información como yo se las representé? ¿Las lograron percibir? Sí o no, ¿por qué? Tercero, ¿todos lograron expresar, llevar a esa práctica la información, la actividad que planteé? Sí o no, ¿por qué? Y eso nos permite hacer reflexión, poder ver qué prácticas fueron incluyentes y qué prácticas fueron excluyentes. Trabajar como individuos y como comunidades para desarrollar acciones concretas y específicas para abordar esas prácticas excluyentes. Con lo que hicimos de preguntarnos esas 3 cosas, pues entonces vamos a mirar cómo las vamos a corregir. Y por último, cuando se descubre una práctica excluyente, brindar oportunidades de curación. Hay, digamos que curación o restaurativos, ¿cierto? Que buscan no culpar, no juzgar, sino ver cómo podemos solucionar esa práctica y buscar una solución entre todos. Y desde esa justicia restaurativa, pues no empezamos al no culpar, al no juzgar, al no decir fue culpa suya, y el buscar una solución entre todos, pues aprendemos, ¿cierto? Con esto terminamos nuestro tercer principio. A grandes rasgos, ¿cierto? Durante estos 2 días vimos todas las consideraciones que manejan las 9 directrices del diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuál es nuestra intención? Que ustedes puedan volver a retomar este material y que a medida que hagan su planeación tengan cada una de estas estrategias pendientes. Si ustedes van a plantear un tema, recuerden darle el voz y voto a sus estudiantes. ¿Cómo podrían manejar el tema? ¿Qué materiales podrían utilizar? Cada una de estas consideraciones, de estas directrices, no van a ir en un orden, no tienen que ir en un orden. Ustedes las van a poder variar. En algunas planeaciones van a utilizarlas a todas, en otras van a utilizar solo unas. Lo importante es que ustedes siempre planeen, diseñen, planeen, construyan pensando en sus estudiantes y en la diversidad del aula. Hay un término que se llama variabilidad neuronal, ¿cierto? Que todos aprendemos diferentes, que de diferente forma. En el aula también está la diversidad. Vamos entonces ahora a ver una planeación de DUA en una actividad de 3 sesiones, una actividad muy corta. Pero para esto les voy a contar, voy a hacerles un contexto. Yo tengo una profe de castellano, ella trabaja en un colegio público, es de grado, dicta en grados 5º y grados 4º. Ella me dice, cuando se sienta a hablar conmigo, me dice, Luisa, yo he identificado muchas veces que cuando yo voy a hacer la actividad de géneros literarios, yo les doy a ellos un libro, que lo lean. Pero encuentro que digamos que una parte del salón se motivan, les gusta, otras no, y otros sí es que definitivamente ni siquiera hacen el esfuerzo. Y cuando yo empiezo a hacer las actividades de que trabajemos, entonces yo les digo, vamos a leer el libro, y entonces yo les empiezo a hacer preguntas que escribo en el tablero, ellos las pasan al cuaderno, porque pues les doy la opción de que las transcriban o yo las dicto. Y ellos deben responderme cuáles son los géneros literarios, las diferencias, y digamos que con el libro lo pueden hacer y ya, pero yo veo que no genero resultados, siempre es un desempeño que la mayoría de estudiantes como que lo que hacen es copiar literalmente, no tienen una buena apropiación. Cuando yo les hablo del género narrativo, del género lírico, no me pueden dar ejemplos, no sé qué está pasando. Yo le decía, profe, déjeme ver su planeación, efectivamente ya la tenía así, ella decía, y cuando yo pronto estoy trabajando con un estudiante, digamos que es un estudiante que tiene una memoria a corto plazo, entonces le digo, bueno, vamos a trabajar poesías, a él le llevo un libro diferente, con unos temas como más cortos,
los demás entonces empiezan, profe, pero ¿por qué a él se le hacen eso? Empiezan a pararse, no tengo un manejo del salón, no me puedo dedicar a uno solo, además tengo otros chicos con otras situaciones y entonces mientras les explico él se me duerme, el otro va y le pega al compañero, ¿qué hago? Entonces, ¿qué pasó con esta profe? Le dije, bueno, profe, vamos a iniciar a tener en cuenta que para garantizar que mi planeación sea efectiva para todos, yo debo tener en cuenta como ciertos tips. Entonces les voy a contar qué tips le dije a la profe. Uno, la disposición del aula. A veces, imagínense en estos momentos el salón, estamos todos en fila, ¿cierto? Chun, chun, chun. Y yo tengo mi estudiante con trastorno autista y yo estoy buscando que él empiece a socializar. Y en ese socializar, ¿qué es lo que él siempre va a ver al frente de él? La nuca del compañero, no más. Entonces una profe, cuando yo le decía eso, me decía, espere que quiero hacer un ejercicio, y se sentó en la parte de atrás del salón. Efectivamente, veía la nuca de sus compañeros, no veía nada más. Entonces ella me decía, ¿yo cómo lo hago para que socialice? Si siempre están viendo la nuca de un compañero. Entonces, cuando yo hablo de esa disposición del aula, es que debemos romper esas filas. Hagamos mesas de trabajo, mesa redonda, busquemos que el estudiante tenga una disposición que le permita verse en todos, que les permita una mayor movilización, que les permita tener unos espacios abiertos, ¿sí? Yo le decía a la profe, claro, mientras tú estás en una esquina del salón, los que están adelante ya se han levantado, han hecho de todo, y mientras tú das la vuelta, han pasado todo. Si tú de pronto pones el salón en un círculo, y en ese círculo entonces tú dejas 4 espacios que te permitan a ti ubicarte en cada espacio y tener un mayor control, funciona. Luego me dice una comunicación eficaz. Muchas veces cuando yo me comunico con ellos, yo doy las instrucciones, 10 instrucciones, y entonces los chicos se quedan en la primera, pensando cuál libro, ese libro que la profe dice, el lobo y Caperucita, otra vez Caperucita Roja. Y en esa pregunta, en esa instrucción, se quedaron en la primera mientras la profe ya dio 10 instrucciones. ¿Cómo entonces yo garantizo esa comunicación adecuada, eficaz? Doy primero una instrucción, luego doy la otra. No doy 10 instrucciones, sino hago 3 instrucciones que las ejecuten y luego doy las otras. Apoyo entre pares. La profe nos decía, tengo estudiantes con situaciones complejas que necesitan como que uno esté ahí. Bueno, profe, ¿por qué no generamos monitores? Miremos esos estudiantes que son, de pronto que tienen como una habilidad más rápida, que si usted le da la información o usted le explica, le acoge y no lo va a afectar y puede apoyar a esos compañeros que necesitan de ese apoyo. Estrategias pedagógicas. La profe decía, yo entrego un libro, ellos lo leen, en ese libro yo busco que ellos identifiquen ciertas cosas y ya al final entonces con ese libro empezamos a hablar que es un género narrativo, sacamos unas características, después leen otro libro que es el lírico, entonces unos poemas, después los otros géneros. Yo le decía, profe, no son muchos géneros para trabajar en un solo periodo, podríamos dividirlos o podríamos trabajar una actividad para género lírico, narrativo y otra para género, los demás géneros así, y entonces de cada género pues hacemos actividades diferentes, no solo que lean, sino que tengan otras actividades que les permita eso. Sí, está bien. Aulas accesibles, entonces, cuando hablábamos de esas aulas accesibles, mirábamos que finalmente tanto la disposición como los materiales, como la misma ubicación del aula, la luz, los puestos no eran accesibles. Entonces yo le decía, profe, hagamos rincones de lectura, no hay nada más bonito y a todo el mundo le gusta de pronto traer su cojín, leer en un espacio, no sentado, salir, leer en un espacio donde haya mayor ventilación, que el espacio sea agradable. Digamos, si usted me pone a leer a mí un cuento después del descanso a las 10 de la mañana, que todos entramos sudados, cansados, no va a funcionar. Con material accesible, le decíamos, bueno, profe, los cuentos que usted lee son cuentos que se pueden ampliar, traen imágenes, se pueden poner en contraste, y me decían, no, son libros que, digamos, yo saco desde la biblioteca, no se pueden ampliar, no vienen para digitalizar, pues yo se los paso así. Yo le decía, profe, de pronto usted ha intentado digitalizar uno de esos libros para algún estudiante que tenga baja visión o de pronto el estudiante pueda hacer uso de alguna ayuda tecnológica, no, porque acá no pueden traer celulares. Entonces empezamos a mirar cómo el celular no es solo un uso tecnológico para llamadas y redes sociales, sino que si yo le tomo una foto a la hoja, yo la puedo ampliar y poner en contraste, si no tengo herramientas tiflotecnológicas.
En cuanto al trabajo articulado, decía la profe, ahorita para estas actividades que hay de amor y amistad y demás, usted no ha querido, profe, articular, digamos, que los niños hagan poesías para la amiga, para el trabajo de la izada de bandera, ¿no? Ella les decía, hagan un poema libre, entonces pues muchos como que se quedaban en que es ese, un poema para qué, o todos son de amor, entonces todos los hacían de amor. Profe, darle como esa orientación y articularlo con situaciones de su vida real, con su contexto. Y por último, ajustes razonables, profe. Si usted ya eliminó todas las barreras que encontró en el espacio para que sus chicos que se estaban enfrentando a esas barreras, pero le quedaron ciertas barreras, pues nos toca hacer ajustes desde la individualidad, profe. De pronto a este chico no le favorece que usted le pase un cuento muy extenso, un libro de la biblioteca, sino que de pronto él traiga desde su casa un cuento que él ya haya leído y se le facilite más la información. O no presentarle un libro, sino un texto corto en una guía que pueda trabajar desde el computador. Y empezamos entonces ya desde la individualidad a responder con esos ajustes razonables. Ella me dijo, listo, voy a tener en cuenta cada uno de estos tips y pues vamos a empezar entonces a hacer la planeación, ¿cierto? Ya. Cuando ella empieza a hacer su planeación, yo le facilito esta infografía que es de una, también de una de una líder en estos procesos de inclusión, donde le permite ver qué puede hacer con el material. Yo le digo, profe, a veces nosotros nos encuadramos, ¿cierto?, con que si es un libro que usted solicitó en la biblioteca, ya se quedó el libro así. No, podemos hacer diferentes ajustes, tanto a los libros, a materiales concretos, hay diferentes formas de ajustar. Entonces, digamos que una forma es el reconstruir, y entonces es agregar botones o tiraderas a material que ya tienen hecho. Entonces, por ejemplo, hablamos de el cubo, el cubo ese que viene con colores para armar. Un estudiante con discapacidad visual lo podría armar si le ponemos unas señas, ¿cierto? Digamos que a los amarillos un botón, a los azules un triangulito en foamy, que le permiten utilizar el mismo material, pero lo reconstruimos para que sea accesible para todos. Adicionar señales sensoriales, también parecida a lo que les decía, pero no solo con texturas, sino con sonidos, colores, que les dé esas señales para identificar el material que estamos trabajando. 3, usar alternativas, incorporar objetos del día a día. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los géneros, la profesora les decía, bueno, vamos a leer un cuento y entonces el cuento, vamos a leer una narración, vamos a leer una fábula donde hay animales. Entonces la profesora, ella decía, ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el perro? No sé qué. Pero los niños, y sobre todo de pronto los niños que no tienen como mucho estimulación, que tienen como medio corto plazo, los chicos incluso que tenían discapacidad visual, decían, pero ¿cómo es la vaca? Entonces la profe empezaba a hacer como la descripción y se quedaba como corta. Entonces le decía, profe, que digamos en cuanto a una vaca, ¿cuál es la textura? Entonces miremos la lana no, sino, bueno, una tela especial que es como así suavecita, entonces llevemos la tela y le ponemos para que él toque. Un pez con las lentejuelas, no sé, ¿qué otro animal? ¿Cómo se llama? La serpiente hace zzz, pero ¿por qué se mueve así? ¿Y por qué la llaman cascabel? Ah, porque tiene un cascabel que suena así, ¿cierto? Parecía un cascabel. Entonces, es empezar a utilizar elementos que podemos tener en nuestro diario vivir y le facilitan ese concepto al estudiante. Estabilizar, es decir, usar superficies o bordes para evitar que las cosas se deslicen. Yo tengo profesor que entonces él trabaja las actividades de las figuras geométricas. Al niño le permite trabajar las figuras geométricas con el Tangram, pero el Tangram de él es un poquito más grande y está hecho con PVC. Hicieron la figura geométrica en cartón paja y por detrás le aplicaron PVC, por delante le aplicaron PVC y lo pintaron, entonces quedaron gruesas y grandes. ¿Qué pasa? En el colegio todavía tienen de esos puestos, ¿cierto? Que se levantan la tapa para guardar las cosas, entonces siempre que eso pasaba, se caía. Entonces se le hizo como una tablita, una cajita donde él pudiera trabajar ahí y si tenía que moverlo, no tenía que desbaratar, sino solo correr su tablita. 5, simplificar, hacer una tarea más sencilla. Entonces muchas veces, digamos que en cuanto a materiales, el niño tiene que construir un payaso. Entonces tiene que pegar el triángulo, que es el sombrero, la cabeza, que es el círculo, el cuerpo es un cuadrado y las piernas son un rectángulo.
Entonces, como para que él lo pegue, pues va a tener que utilizar colbón, va a tener que tener una silueta donde pegarlo. ¿Por qué no entonces en vez de pegarlo, que él lo pueda construir en la tabla donde hicimos para estabilizar la figura, o hacerlo no con papel para pegar, sino con fichitas en este mismo material? Limitar, demarcar el área del trabajo o juego. Y esta demarcación yo la puedo hacer en cualquier tipo de hoja con silicona, ¿cierto? Bordeo, o con roda china, marcando. La roda china, hagan de cuenta que es como con lo que cortan la pizza, pero más pequeñito, y lo que busca es que con los punticos quede en alto relieve para que el niño lo pueda tocar y sepa que de ahí no sale. Y por último, motivar la cooperación, promover el trabajo en equipo. Luego de que trabajamos como estos tips también en cuanto a los materiales, entonces empezamos con la profesora a hacer la planeación de géneros literarios. Como les decía, es una asignatura en castellano, es del grado quinto. ¿Cuál es el desempeño que va a trabajar la docente? Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios, narrativo lírico, a través de los textos que lee y escribe. Es el salón de clases que va a trabajar es quinto C, que son niños entre 10 y 12 años, zona urbana, y esta planeación se va a desarrollar en 3 sesiones de 1 hora. ¿Qué va a hacer la profe? Nosotros siempre les decimos, tengan en cuenta esta ruta de implementación para planear con DUA. Primero, conozca el grupo, ya lo hizo la profe. 2, establezca unos objetivos, unas metas claras. 3, identifique unas actividades o metodología. 4, elija los materiales que logren responder a todos los canales sensoriales. Y 5, la evaluación debe ser por procesos, progresiva, y no como una evaluación para juzgar, sino para retroalimentar. Vamos entonces a hacer el primer punto. La profe va a conocer a sus estudiantes. Les brindamos estas estrategias. Podemos utilizar la que ella desee, la que más se sienta cómoda para utilizar con sus estudiantes. Puedo hacer, digamos que desde el ejercicio en actividades que permitan la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué libros les gustaría trabajar? ¿Cuáles son sus libros preferidos? Podemos hacer un mapa de la empatía, que es hacer preguntas de cómo en grupos, como a mí, Luisa, cómo me ven mis demás compañeros, qué escucho que dicen mis demás compañeros, qué hacen mis demás compañeros, qué no les gusta de mí, como diferentes preguntas para conocer y cómo desarrollar ese ejercicio de empatía. A través de juegos se pueden conocer a nuestros chicos, a través de cuadernos personalizados como con preguntas, qué cuentos les gusta, por qué no les gustan los cuentos de terror, les gustan los cuentos, las fábulas, cuál es la fábula que más les gusta. Test de inteligencias múltiples también me permite conocer a mis estudiantes. Test de estilos de aprendizaje, ustedes ya por Google escriben y les salen varios que pueden imprimir o por la misma web lo pueden hacer. Escucha activa de observación, preguntando a docentes y familia de esos estudiantes cómo son. Es decir, múltiples actividades para poder conocer a sus estudiantes y pues la profesora eligió la que más se adecuó para el grupo. 2, nos dice metas claras. Ella ya tiene su desempeño y ¿qué quiere lograr? 1, que los chicos definan e identifiquen las semejanzas y las diferencias de 2 géneros literarios. No lo dejó amplio, sino solo los dejó en 2, narrativo y lírico. Luego, que pues los estudiantes escriban textos según el género literario. Y 3, que los estudiantes puedan leer textos de acuerdo al género literario. En esas metas que ella tiene, se les sugiere un ajuste. Recuerden que no todos escriben, porque, y se me olvidó decirles acá, en este conocimiento de mis estudiantes, la profesora identificó que tiene un estudiante con trastorno del espectro autista, que en este momento no está escribiendo, responde todo de manera oral y se comunica con pictogramas. Y tienen este estudiante con TDAH. Entonces, en este caso, cuando ya dice que la meta es que el estudiante escriba, le decimos, profe, acuérdese a nuestro chico que tiene autismo. Entonces, él no va a escribir textos, él le va a presentar textos en forma o haciendo uso de pictogramas, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted le indique del género. Entonces, ella me decía, yo quiero que, por ejemplo, me escriba un texto con los personajes de Caperucita Roja. Bueno, entonces él va a escribir no un texto, sino una frase con los personajes de Caperucita Roja, o va a describir los personajes de Caperucita Roja. Listo. El estudiante lee. Eso sí lo está haciendo mi chico con autismo. Sin embargo, mi chico con TDAH tiene una lectura, él lee, pero como lee tan rápido, al final no me está entendiendo.
Entonces, ¿el estudiante lee textos de acuerdo al género literario? Sí, pero tenemos que hacerle un ajuste, y es que los textos que él va a leer son textos mucho más cortos y con actividades de tiempo para hacer pausas activas, porque recordemos que está en quinto, tiene 10 añitos, entonces me lee todo, pero al final cuando le digo ¿qué entendiste? Entonces vamos a hacer pausas. Esto lo vamos a aplicar con todo el grupo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas son bueno, si ustedes se fijan, está el paso 1, que fue el de conocer a mis estudiantes según la ruta. El paso 2, establecer las metas claras. Y paso 3 y 4 lo vamos a ver aquí en las actividades y los materiales. Recuerden que en la ruta nos dice establezca actividades, ¿cierto? Métodos pensando en todos sus estudiantes. Y en el 4 es mirar los materiales que logremos ingresarlos por todos los canales sensoriales. Entonces, ¿qué actividades va a hacer la profe? Recuerde que esto lo van a hacer en 3 sesiones, es decir, en 3 clases de 1 hora. El primer día le va a preguntar a los estudiantes sobre los libros que han leído y que les ha gustado de ellos. Les está dando la autonomía, que ellos decidan, que ellos expresen sus ideas y pues les está dando esa opción de partir de unos conocimientos previos, ¿cierto? 2, los estudiantes van a la biblioteca y eligen un libro que les guste, no mayor de 30 hojas. Cuando yo estoy hablando de la biblioteca, estoy hablando de que hayan espacios accesibles. Yo como docente ya he ido a la biblioteca, ya sé que van a encontrar libros no mayores de 30 hojas que van a poder leer. Es decir, pensé que el espacio fuera accesible. Si yo no he ido a la biblioteca y no les doy a ellos esta indicación, pues ellos me pueden traer un libro de 100, no sé cuántas hojas, que no vamos a alcanzar a trabajar en estas 3 sesiones. Tercero, en el salón de clases, la profesora mediante fichas realiza un mapa conceptual en el piso explicando mediante una breve descripción de cada género literario, narrativo, lírico, dramático y didáctico, usando ejemplos conocidos. A medida que explica los géneros, los estudiantes ubican los libros elegidos en el género al que corresponden. Porque ella ahí no solo trabaja el narrativo y el lírico, porque como ellos fueron de manera libre y autónoma a elegir el libro que decidían, que querían leer, pues no le van a traer solo el narrativo y el lírico porque aún no conocen el tema, sino traían de los libros que quisieran. En este caso, ya con el mapa conceptual en el piso, les va dando la conceptualización y les va diciendo el narrativo es de esto, el lírico es de esto, el dramático es esto, el didáctico es esto. Y ellos lo van a organizar. Lo está haciendo de una forma accesible para todos y teniendo en cuenta que son chicos que, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, son más kinestésicos, más de movimiento. Entonces, cada uno va poniendo una ficha, ya la va explicando y construyen un mapa conceptual. 4. Ya en parejas, porque vamos a trabajar desde el aprendizaje cooperativo, van a tomar los libros del género narrativo lírico, o sea, ya solo se van para 2 espacios donde están los libros del género narrativo y lírico y lo empiezan a leer en un lugar del salón. Entonces la profesora, de acuerdo a los libros que quedaron ahí, por parejitas los cogieron y ella le entregó otros libros y cada parejita va a tener del género lírico y narrativo un libro, el que ellos hayan escogido. Los estudiantes lo van a leer por periodos de 10 minutos. No va a ser una lectura constante, sino ya estamos hablando de la segunda clase, ¿cierto? Y van a tener periodos de 10 minutos para leer. Que escriban lo que han entendido de esos 10 minutos que han leído y lo que les haya gustado. ¿Por qué? Recordemos que tenemos un estudiante con déficit de atención y otros con déficit de atención e hiperactividad. Si yo los pongo a leer toda la clase, no va a lograr que me lea, que de pronto siga la instrucción, que al final me pueda decir que entendió. Si yo les hago periodos de lectura de 10 minutos y les hago esa pausa de que escriban, dibujen lo que les ha gustado, pues van a poder tener al final la información completa. Esto también va asociado a la forma de expresión. Recuerden que mi chico con autismo no escribe, entonces él lo va a hacer ¿cómo? A través de pictogramas. 5. Al terminar de acuerdo a sus habilidades, la docente brinda 3 opciones para elegir cómo van a exponer el libro, lo que sacaron, esas ideas que les gustaron y lo que han entendido. Lo pueden hacer a través de historietas, a través de imágenes, pero sin sonidos, solo se explican las imágenes sin necesidad de que alguien las explique, o con imágenes, con sonidos, que alguien vaya explicando la imagen, o con poesía o con canciones. Bueno, le dio más opciones. En este caso, ¿qué van a exponer ahí? Personajes principales y eventos principales. ¿Por qué les da las opciones a la docente para que el grupo pueda hacerlo? Porque van a hacer en el 6º paso un museo de géneros literarios.
específicamente ¿cuáles? Narrativo y lírico. Cada pareja pasará observando la exposición de sus compañeros, ya sea que hicieron una poesía, una canción, una imagen con sonidos, imagen sin sonido o una historieta, y entre todos al terminar de esa exposición por el museo van a construir las características de los géneros narrativos, lírico y, ay, se me olvidó cuál era el que estaban trabajando nuestros compañeros, lírico y narrativo, sí, de los géneros literarios lírico y narrativo, de acuerdo a lo observado. Pero ¿cómo van a ser estas características? Mediante un mapa conceptual. Aquí vamos a seguir trabajando en parejas de acuerdo a la forma de expresión de mi estudiante. Recordemos de mi chico autista y mi chico con TDAH. Ya ese museo literario fue en la tercera clase, o sea que ese día ya acabamos las 3 sesiones. ¿Cómo va a ser el proceso de evaluación de mi docente? La docente plantea que mediante una carrera de observación pequeña que va a ser en el salón con 5 estaciones, deberán construir una lista que tenga las semejanzas y las diferencias de los géneros literarios, narrativo y lírico, pero en este caso le va a dar la opción de que sea de forma individual o de forma por parejas. ¿Por qué una lista? Porque va a ser una columnita, entonces en una tabla escribe las semejanzas y en otras las diferencias. Es decir, ¿la profesora cumplió sus metas? Sí. ¿Ellos pueden definir e identificar las semejanzas y diferencias de los géneros literarios narrativo y lírico? Sí, porque tienen el primer mapa conceptual que les dio la profesora y terminan con la tabla de el listado de las diferencias y semejanzas. ¿El estudiante escribe textos en uso género literario? Sí, cuando le da la pausa de los 10 minutos para que escriban. ¿Y lo leen? Sí, porque pasan a hacer una lectura en el museo, ya sea visual, ¿cierto? Leyendo las imágenes, escuchando o a través de la poesía que escribieron o de las canciones. ¿Cumplió las metas? Sí. ¿Incluyó en las actividades la ruta de inclusión del DUA? ¿Los 6 pasos que les propuse aquí? Sí. ¿Tuvo en cuenta todos los canales sensoriales? También. Es decir, que nuestra profesora en cada una de sus actividades pues tuvo en cuenta los 3 principios del diseño universal y en las diferentes directrices. Con esto terminamos, profes. Cuéntenme, preguntas, ¿cómo nos fue? Inquietudes, aportes. Cuéntenme. Recuerden que toda esta información, todo este material les queda para ustedes para que los vuelvan a retomar porque es un ajuste válido poder retomar la información. Hay cosas que se nos quedaron, pero de pronto algunas otras cositas que son importantes, ¿no? Entonces volvemos a tomar apuntes. Finalmente, recuerden, y la invitación es, sigan nuestras redes sociales. Constantemente venimos trabajando, muchas gracias, profe Mari, venimos trabajando este ejercicio de lograr que a través de ejercicios prácticos unidos pues a esta parte conceptual podamos llevar a la clase o llevar a nuestro diario vivir pues estas actividades mucho más concretas, este tipo de planeaciones que les permitan a ustedes indagar y seguir construyendo muchas más herramientas. Bueno, entonces es para mí un gusto. Muchas gracias, profe Mari, muchas gracias para todos los participantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y les deseo entonces. Muchas gracias, Luz Yamile. Les deseo a todos un feliz fin de semana con puente. Realmente les agradecemos que nos hayan acompañado porque es un puente y pues sabemos que tienen otras actividades familiares y demás, pero eso nos demuestra ese compromiso tan grande que tenemos por hablar de una educación incluyente, justa, equitativa. Muchas gracias para todos. Entonces, nuevamente, una feliz tarde.